Eh, Habíamos quedado, pues, ¿no? Que, digamos, antes de que hubo, pues, ¿no? Hubo algunos antecedentes antes de ocurrir el segundo militarismo. Hemos estado hablando, pues, ¿no? Acerca de la Guerra del Pacífico y todas las campañas que hubo, tanto por tierra, tanto por mar, en la cual, digamos, ¿cuál era, digamos, eh, cuál era, pues, ¿no? cuál era el país con que nos enfrentábamos? Nos enfrentábamos contra Chile, pero estamos justo en la conferencia Perú-Bolivia, en donde después no, Bolivia nos abandona, y donde pues no, a Bolivia tenía una ciudad que sí salía para el mar, era Antofagasta, pero Chile la ocupó. Y después, digamos, como ganó terreno, pensaba ganar siempre el Perú y más que todo invadirlo. Ya estaban las tropas chilenas acá en el Perú, pero hubo, digamos, militares en la cual se opusieron a esto, pusieron la resistencia. ¿No? Y en ese entonces, pues, no, como había asumido por órdenes, ¿no? Nicolás de Piérola, en donde, vamos a ver qué ocurría, pues, ¿no? A ver. Todo esto son antecedentes todavía, ¿no? Nos habíamos quedado que, tanto con el asalto del Morro de América, donde hubo un bombardeo previo de los buques chilenos, y donde pues, ¿no? La defensa hasta el final de Francisco Bolognesi, donde dijo, ¿qué frase es de Francisco Bolognesi? Tengo deberes sagrados que cumplir y los cumpliré hasta quemar el último cartucho, en el cual fue derrotado. Y Alfonso Ugarte, ¿no? En donde nunca quiso que la bandera peruana pase al mando de los chilenos. La expedición de Lynch, en septiembre-octubre de 1880, tuvo por objetivo asolar la costa norte peruana, exigir cupos de guerra a los pueblos y haciendas azucareras, y destruir ferrocarriles, aduanas, cuarteles, en la cual, mientras tanto, en que hacia Lima, había la campaña de Lima, ¿no? En 1880-1881, el Callao permaneció bloqueado casi todo el año de 1880. La defensa de Lima se organizó en dos líneas, de San Juan y de Miraflores. En la batalla de San Juan hubo gran resistencia, hubo defensa del Morro Solar por el general Miguel Iglesias, gran superioridad chilena, bombardeo naval de Chorrillos, que luego fue saqueado e incendiado. La batalla de Miraflores, el 15 de enero. Derrota de las milicias voluntarias limeñas, ocupación de Lima el 17 de enero. Piérola se retira a la sierra, un 16 de enero. En Lima, se elige presidente provisorio a Francisco García Calderón, quien se instala en Magdalena, pero al no ceder a las presiones chilenas es suspendido y exiliado. Piérola, pues, se acobardó, en otras palabras, ¿no? En donde, pues, no digamos así, Cáceres le dice, Piérola, ¿qué vamos a hacer ahora con la batalla? Déjame un ratito, ahorita me vengo. Ahorita vengo. Y bueno, Piérola nos había abandonado en plena batalla. Francisco García Calderón asume, pero no le hicieron caso. En la campaña de la Sierra hubo la resistencia en la Sierra Central, organizada por Cáceres en base a un pequeño ejército y numerosas montoneras. Victorias sobre ejércitos chilenos que incursionan en el Valle del Mantaro, en Pucará el 5 de febrero y 9 de julio de 1882, Marcavalle en 9 de julio y Concepción 9 de julio. El general Iglesias hace desde el norte un levantamiento a favor de la paz. Aún así mantuvo la lucha en venció una avanzada chilena en San Pablo, lo que dio lugar a violentas represalias chilenas en Cajamarca. Esto convenció a Iglesias de la necesidad de paz. Pido paz para esta guerra, reiteró su llamado grito de Montán, el famoso grito de Montán. ¿A qué se debe, no? Sí, pidió paz para esta guerra. Sí, no estoy mintiendo, la paz para la guerra. Porque digamos ya eran bastantes ya problemas con los del Pacífico, había gente muerta, imagínate.
Plena guerra, no se podía continuar. Es que la iglesia ya basta de esto. Cáceres le decía hay que poner resistencia, no, ya hay que de una vez acabar. Y le insistió, vamos a poner resistencia. No, vamos a poner resistencia. ¿Sabes que yo voy a asumir de presidente? Sí, el famoso grito de Montán. ¿Qué sucedió? A ver, ahí es donde vamos a empezar. Vamos a ubicar justo en el grito de Montán. ¿Qué sucedió el 31 de agosto de 1883? No, 82. Sí, el famoso el grito de Montán. El grito Montán es el nombre con el que se conoce la proclamación o manifiesto que el general peruano Miguel Iglesias dio a la nación peruana el 31 de agosto de 1882 en plena Guerra del Pacífico. Se denomina así por el nombre del lugar en que aparece suscrito la hacienda de Montán, en la provincia de Chota del departamento de Cajamarca. Iglesias, entonces jefe militar y político de los departamentos del norte, proclamó la necesidad de acordar la paz con Chile. Aún así, esta implicase la cesión de las provincias del sur, pues consideraba que el Perú había ya perdido la guerra en 1881 con la caída de Lima y que era necesario apartar el azote bélico de las poblaciones peruanas que continuamente sufrían las represalias del invasor entre matanzas, expoliaciones y daños de todo género. Imagínense. Ya dijeron con la ocupación de Lima ya prácticamente ya nos habían ganado ya. Se tenían que poner resistencia. Teníamos que poner resistencia. Cáceres había mantenido la resistencia, pero fue derrotado en Huamachuco por falta de municiones y carencia de bayonetas. Entre estos, los mártires de esta heroica gesta figura está Leoncio Prado. El famoso grito de Montán. Porque digamos, según, como dice, la derrota de San Juan y Chorrillos, Iglesia incombó la idea de transar un acuerdo de paz con Chile. Desde su punto de vista, era inconcebible que continuara la sangría cuando resultaba evidente que la derrota peruana era irreversible. O sea, digamos, para los chilenos, ¿no? Ya nos habían ganado prácticamente. Ya digamos, Miguel Iglesias dice, ya no, no vamos ya. Cáceres fue derrotado. Muchos observadores neutrales eran también de la misma opinión. En Europa y el resto de América se veía con escándalo que la guerra continuará indefinidamente. Meses antes de la batalla de San Pablo, Iglesias suscribió desde Cajamarca, el 1 de abril de 1882, una proclama donde decía, bueno, la urgencia de ajustar la paz con Chile del mejor modo posible y de que la República se levante unida y vigorosa para sacudirse de los pasados extravíos y entrar de lleno en la senda regeneradora se me presenta fuera de toda duda. A ambos fines quiero contribuir con todas mis fuerzas. Los chilenos deseaban cuando antes imponer al Perú una paz bajo sus condiciones, pues la guerra se prolongaba excesivamente, cuando los cálculos iniciales habían fijado en solo unos cuantos meses la derrota de Perú. Los sucesivos gobiernos peruanos de Francisco García Calderón y Lizardo Montero se habían negado rotundamente a acordar una paz que tuviera como base la pérdida de las provincias del sur ocupadas por los chilenos. Iglesias se sumaba entonces a la política peruana invocando una posición muy radical y controvertida. Esto es ajustar la paz, aunque fuera con la cesión territorial. Ella sintonizaba con el deseo de los chilenos, pero estos por lo pronto se mostraron desconfiados, más aún luego del revés que sufrieron en la batalla de San Pablo, a manos del mismo Iglesias. Más tarde Iglesias explicó que este encuentro lo libró por presión del pueblo, hastiado de los abusos de las tropas chilenas
que actuaban con insaciable rapiña y violentaban a las mujeres, pero que siempre se mantuvo firme en su idea de la necesidad de paz. Sí, la paz para esta guerra. Así era, pues, ¿no? Digamos. Imagínense, más de 4 años con guerra. ¿Cuántos muertos había? Bonito estar en guerra, no. Imagínense, pues, ¿no? Luego de la batalla de San Pablo, los chilenos enviaron una expedición punitiva sobre Cajamarca, al mando del teniente coronel Ramón Carballo Orrego, la cual cometió todo género de atropellos sobre la población civil. Iglesias, que se hallaba en Chota, huyó de la persecución chilena y se dirigió a la hacienda Udima, pero no la alcanzó y se detuvo en la hacienda de Montán, entonces propiedad de Rufino Espinosa. Por esos días se hallaba en Lima su cuñado y emisario de confianza, Mariano Castro Saldívar, a quien había encargado que se entrara en conversaciones con las autoridades chilenas. Finalmente, el 31 de agosto de 1882, Iglesias lanzó desde Montán su célebre proclama manifiesto, en la que sostuvo que era necesario terminar de una manera práctica con el daño y la humillación de la ocupación enemiga. La firma de la paz con Chile se imponía pues en el Perú, a su entender había perdido la guerra en San Juan y Miraflores. Sí, la famosa guerra de San Juan, digamos, el que está ahí nomás por el Puente Tocongo para arriba, todo eso es San Juan, todo eso es San Juan, donde ahí, digamos, si entierran cuando fue la invasión, encontraron un montón de cadáveres, sí, encontraron un montón de cadáveres. La firma de la paz con Chile se imponía, pues el Perú, a su entender, había perdido por no la guerra. La lucha que se había venido prolongando a nombre de un falso honor no se hacía, según él, contra Chile, sino contra nuestros propios desventurados pueblos, pues ellos eran los que sufrían la feroz represalia del invasor. Para él, los términos entre los que era preciso escoger se reducían a la ocupación chilena indefinida, con todos sus perjuicios materiales y morales, o el reconocimiento valeroso de la derrota. Solo a partir de la paz, el Perú podría iniciar su recuperación por encima de sus escombros. Se comprometía también a convocar una asamblea de los 7 departamentos bajo su mando, ante la que depondría su autoridad. Iglesias, bueno, expidió un decreto con el que se apartaba de la autoridad de Montero y proclamaba su propia autoridad sobre los 7 departamentos del norte bajo su mando: Piura, Cajamarca, Amazonas, Loreto, Lambayeque, La Libertad y Ancash. Luego, en septiembre, dio otro decreto convocando a una asamblea legislativa del norte, que se instaló en el caserío de la Hacienda Montán. El 25 de diciembre. ¿No? Bueno, eso había ocurrido el mismo 25 de diciembre por Navidad. El día 30, dicha asamblea invitó a Iglesias como presidente regenerador del Perú, con atribuciones especiales para negociar la paz con Chile, siempre que las condiciones impuestas por el vencedor no fueran tales que amenazasen la independencia nacional, ni cegaran la fuente de su regeneración y de su progreso. Todo ello, como era de esperarse, originó la protesta general casi unánime de los pueblos del Perú. Tanto Montero como, a ver, ¿quién cree que era su enemigo? Enemigo civil había, ¿no? Esto es mejor que la Civil War que han visto de Avengers.
pues ya digamos, había un disgusto de Andrés Avelino Cáceres. Rechazaron de plano las propuestas de Iglesias. Por su parte, los chilenos que hasta entonces habían observado con cautela a Iglesias, decidieron apoyarle. Principiaron las negociaciones entre los comisionados de ambas partes, hasta llegar a redactarse un protocolo preliminar que contenía el compromiso del jefe peruano de celebrar un tratado de paz conforme a las condiciones impuestas por Chile. Iglesias firmó ese documento en mayo de 1883, el cual se convirtió más tarde en la base del Tratado de Ancón, firmado en octubre de 1883. Ya. Luego impuso su autoridad en el resto del territorio peruano y se instaló en Lima con el apoyo de los fusiles chilenos, así como su satélite montado. ¿Por qué? Como dice, ¿no? Se apresuran las negociaciones entre los representantes de Iglesia y los ocupantes chilenos. Se firma el Tratado de Ancón el 20 de octubre de 1883 por el plenipotenciario chileno Jovino Noboa y el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, José Antonio Lavalle, y el plenipotenciario peruano Mariano Castro Saldívar. ¿Ya? El tratado permite la anexión chilena de Tarapacá y la ocupación por 10 años de Tacna y Arica, al término de los cuales habría un plebiscito que sería la nacionalidad entre los terrenos. Ya, digamos, los pueblos después de 10 años iban a escoger para dónde pertenecer, para Perú o para Chile. La consecuencia de la guerra trajo consigo 15.000 vidas perdidas en 4 años de guerra, pérdida del salitre y territorio de Tarapacá, ruina de la agricultura, industria y comercio, crisis fiscal y ruina del crédito exterior, pérdida de la escuadra, reaparición del militarismo. Sí, acá es donde reaparece el militarismo. Reaparece, porque ya había un primer militarismo. Desde, ¿no? ¿Cómo se, digamos, todas las pérdidas que hubo? El Perú era un país en donde las economías regionales eran autónomas y rivales entre sí. El sur, tradicionalmente por siglos, había sido una unidad económica consolidada. La región central más dinámica giraba alrededor de la producción minera del Cerro de Pasco. El norte comerciaba básicamente con Guayaquil y Centroamérica, Lima. Lima, sede del gobierno, miraba más hacia el Pacífico que al interior del país, de tal suerte que era imposible hablar de una conciencia nacional en aquel entonces. A ver, ¿no? En consecuencia, por un país desintegrado, no se podía esperar actitudes nacionalistas. Por eso, Francisco Bolognesi nunca recibió el auxilio que esperaba en el Morro de Arica. Por eso, en la ocupación chilena y, ¿no? y del norte, las principales familias dieron cupos al chileno Patricio Lynch para que no sean destruidas sus propiedades. Arequipa no envió una batalla porque las diferencias regionales pensaban más agentes, ¿no? Por más que tenían sus agentes, ya pensaban más que cualquier guerra externa. Por ello, las diferencias regionales pensaban que en cualquier guerra externa, Cáceres no recibió tampoco la ayuda prometida.
Imagínense, ¿no? ¿Por qué creen que los chilenos nos ganó? ¿Mm? ¿Por qué creen que los chilenos nos ganó? Porque ni Cáceres ni Iglesias tuvieron la ayuda que le prometieron. Imagínense. Ante el avance de las tropas chilenas al norte, los asentados de esa región, ¿ya?, proclamaron presidente a Miguel Iglesias, quien no tuvo ningún cargo de conciencia para firmar el Tratado de Ancón y en consecuencia ceder Tacna, Arica y Tarapacá. En suma, la guerra de 1879 sorprende al Perú, impreparado para una contienda familiar y en medio de la bancarrota económica. La República, a pesar de las constituciones, no había logrado organizarse adecuadamente. Sí, no ni había sabido. ¿Mm? La República, no, a pesar de las constituciones, no había logrado organizarse adecuadamente, ni había sabido administrar su pobreza inicial, ni la inmensa riqueza que significó el guano y el salitre. No supo dar las medidas indispensables para integrar la población dentro de una falsa sensación de prosperidad y debilitamiento. Imagínense, ¿no? Todo lo que había sucedido. Así pues, ¿no? La miopía de los gobernantes de entonces, su inoperante diplomacia, al nefasto caudillismo militar, la desintegración de nuestra sociedad, ¿no?, el abuso de los empréstitos y su responsable explicación, derrochando los ingresos del Estado hasta mm, hasta la exageración. No se explican con mayor objetividad, ¿no?, las causas de las rotas de la guerra del Pacífico. A ver, vamos a empezar con el primer presidente del gobierno refinador del Perú. Ya, vamos a empezar de cerca con el primer presidente regenerador del Perú, en la cual es, ¿quién es el primer presidente regenerador del Perú? Ya que Nicolás de Piérola le habían hecho caso, no, o sea, Nicolás de Piérola renuncia al cargo, lo asume, lo tenía que subir por García Calderón, pero los chilenos no lo reconocen y entonces, pues no, Lizardo Montero, como estaba en otro sitio, en Arequipa, lo asume, pero tampoco hacen caso. Por lo tanto, uno de los militares se había cansado, saben que ya no quiero más guerra, pidan paz para esta guerra. Lo vieron, lo pasaron y pues él se convierte en el presidente. Primero tuvo la región norte. A ver, empecemos con, ya hablaba acerca de la campaña en la sierra. Ahora empezamos con el grito de Montán, que lo hizo hace, bueno, el primer presidente regenerador, Miguel Iglesias. ¿A qué se debe? Su enemigo civil es Andrés Avelino Cáceres. ¿Por qué? Porque le dijo a Iglesias que no firme ese contrato. Pero Iglesias acaso lo firmó, ¿no? No, o sea, le dijo Cáceres a Iglesias que no firme porque, digamos, podía resistir, pero no pudo resistir porque, digamos, le dieron pues una batalla en Guamachuco. Ya, a ver, Miguel Iglesias. Poco sabemos de él, poco sabemos de él. Bueno, lo vamos a conocer más a fondo a partir de acá. Miguel Iglesias. Miguel Iglesias fue un militar y político peruano, sí, porque ya no está. Ocupó la presidencia del Perú. Es conocido por ser el autor del Grito Montán, con el que se abrió paso a las negociaciones de paz durante la Guerra del Pacífico, que desembocó en la firma del Tratado de Ancón, por el que el Perú cedió territorios a Chile, Tacna y Arica
por 10 años. Tacna y Arica era por 10 años. Para acá ya le había dado. A ver, Miguel Iglesias, ¿no? Hijo del aristócrata español Lorenzo Iglesias Pinash y Rosa Pino de Arce. Empezó desde muy joven sus estudios de Derecho, pero los interrumpió para dedicarse a la administración de las propiedades de su familia en Cajamarca, principalmente presentado por el Fondo Udimas. ¿Ya? Fue elegido diputado por Cajamarca entre 1864 y 1865, durante la crisis política desatada tras la firma del Tratado Vivanco-Pareja. Fue designado prefecto de Cajamarca entre 1865 y 1868 y se sumó a la reacción nacional contra la debilidad del gobierno ante las exigencias del gobierno español. Con su propio dinero organizó un batallón al frente, el cual marchó a Lima para contribuir a la defensa del Callao, frente a la escuadra española. A ver. Culminada la guerra con España, reasumió como prefecto de Cajamarca y contribuyó a consolidar el gobierno de Manuel Pardo frente a la rebelión de los coroneles Gutiérrez. Sin embargo, pronto pasó a conspirar contra dicho gobierno, apoyando a la fracasada rebelión de Nicolás de Piérola, siendo derrotado en Uruguay en 1874. Tras la declararse, bueno, la guerra de Chile al Perú en 1879, organizó un batallón de 3.000 hombres y junto a ellos se trasladó a Lima. En la madrugada del 22 de diciembre de 1879, se unió a los batallones que secundaron a Nicolás de Piérola para deponer al vicepresidente Luis Lapuerta, y juntos tomaron el Callao. Inmediatamente después, Iglesias fue designado ministro de Guerra y Marina. Ya, Iglesias participó en la batalla de San Juan en la noche del 12 de enero de 1881. El primero de los cuerpos de ejército bajo su jefatura cubría las avenidas de Lurín, proyectándose sobre Chorrillos, Villa y Santa Teresa y formando la derecha. Iglesias recuperó las posiciones del Cerro Santa Teresa, pero se dio cuenta que estaba rodeado por retaguardia, por lo que tuvo que retroceder para abrirse paso hacia el malecón. Iglesias fue hecho prisionero después de una desesperada resistencia en Chorrillos, alrededor de las 12:30 de la noche. No, 6 de la tarde, PM. 12:30 de la tarde. A partir de ese momento fueron las fuerzas del coronel Arnaldo Panizo, que junto con su artillero realizaron la defensa en la batería principal Mártir Olaya del Morro Solar. Atacado Panizo por Patricio Liz, los artilleros resistieron hasta que fueron arrollados en Marcavilca. Y el Morro Solar fue iniciado por los régimen cuartos de línea de Chacabuco. Y enseguida, ya, a ver. El presidente Lizardo Montero se trasladó con su ministro a Huaraz, instalándose un gobierno unificado en febrero de 1882, y designó a Iglesias por ser el militar de mayor jerarquía como jefe superior político y militar del norte. Este se encargó entonces del mando de sus fuerzas peruanas existentes y organizó las unidades que enfrentaron victoriosamente a las tropas chilenas en las cercanías de su hacienda, en lo que se conoce como Batalla de San Pablo, el 13 de julio de 1882. 3 días más tarde lanzó una pandemia celebrando el ejército triunfador. Sin embargo, la escasez de recursos no le permitió mantener las posiciones ganadas, y el departamento de Cajamarca acabó por ser ocupado y saqueado por los chilenos. Ya, bueno, hablando pues, ¿no? de Miguel Iglesias,
hablando bueno, de Miguel Iglesias, como hemos visto. Hacen un acuerdo con Chile para, digamos, conocer de las tierras más que todo. El país, pues, no se encontraba con la capacidad productiva destruida, cundió un sentimiento de frustración y pesimismo. Iglesias, como presidente regenerador, acepta el Tratado de Ancón. Una asamblea constituyente lo nombra presidente provisional en marzo de 1884, pero Cáceres se subleva autonombrándose presidente en julio de 1884. Iglesias tiene que dimitir y Cáceres es elegido presidente en junio de 1886. Iglesias, bueno, asumiendo el mando de los departamentos del norte, un gobierno en Trujillo en julio de 1882. Ya por entonces estaba convencido de que los contrastes sufridos en la lucha contra el invasor se debían más que nada a las dimensiones políticas internas y que lo saludable para el Perú era lograr de una vez la paz con Chile. El 31 de agosto, bueno, de 1882, donde él emite, bueno, su célebre manifiesto de Montán exigiendo la paz. Aún con tensiones territoriales, se autoproclamó jefe supremo. Autorizó el inicio de conversaciones con el enemigo y convocó una asamblea en el norte para obtener su respaldo, la misma que se instaló el 25 de diciembre de 1882. Por ley del 30 de diciembre, la asamblea estableció el poder ejecutivo con un jefe responsable que lo precedería con la denominación de presidente regenerador de la República y un ministerio igualmente responsable. La asamblea el 1 de enero de 1883 designó a Iglesias presidente regenerador. El 5 de enero, la asamblea otorgó al presidente Iglesias plenos poderes para tratar de paz con el enemigo. La asamblea no fue reconocida por Piérola, que acababa de llegar de Europa, ni Cáceres ni Montero, como tampoco por los chilenos, quienes tenían sus dudas acerca del nuevo régimen instalado en Cajamarca. El 9 de febrero de 1883, Patricio Lynch recibió el orden del presidente Domingo Santa María para que reforzara el mando de Miguel Iglesias. En el norte, convencido que con Iglesias podría firmar la paz según sus intereses y que Lizardo Montero Flores y Francisco García Calderón no aceptarían a la cesión territorial. El 31 de marzo de 1883, Cáceres llegó a Canta y destacó el coronel Isaac Recabarren en Huaraz, junto al batallón Pucará de 250 hombres para que organizara tropas y luego marchara al norte a deponer el gobierno de Iglesias. Lynch había realizado un préstamo en mayo de 1883 al negociador Mariano Castro Saldívar para la compra de suministros que armasen fuerzas leales e Iglesias como Vidal García en Trujillo con 200 hombres, Genaro Carrasco en Piura con 480 hombres y estas no sean atacadas por guerrillas de Cáceres, con el fin de proteger a Miguel Iglesias y su gobierno con una fuerza de 400 hombres en Cajamarca. Patricio Lynch envió a Alejandro Gorostiaga desde Trujillo a Huamachuco el 3 de mayo de 1883 para evitar que Recabarren atacase al gobierno de Iglesias. El 3 de mayo de 1883, la base del Tratado de Ancón ya estaba acordada entre Patricio Lynch y Miguel Iglesias, quien firma este convenio inicial desde Cajamarca. El 10 de julio de 1883 se desarrolló la batalla de Huamachuco entre Avelino Cáceres y Alejandro Gorostiaga. Miguel Iglesias envió una comisión especial para felicitar a Gorostiaga por su victoria. De esta manera, Cáceres había sido minimizado lo suficiente como para no cuestionar su autoridad. Montero, por su parte, tuvo que salir de Arequipa para evitar la destrucción de la ciudad. El 20 de octubre de 1883 terminó en Ancón la discusión de los términos del Tratado de Paz. Una vez firmado el Tratado de Ancón, el 11 de marzo de 1884, la Asamblea Constituyente aprobó el tratado. Iglesias marchó hacia Lima para asumir el gobierno del país, al ser ungido por la Asamblea como presidente provisorio. Como consecuencia de la derrota y el posterior restablecimiento del orden, se inició la llamada fase del segundo militarismo. Inicialmente se caracterizó por la lucha entre el presidente Iglesias y Andrés Avelino Cáceres, el llamado héroe de la Breña por su férrea oposición a la ocupación chilena, aun cuando el presidente Iglesias ostentaba el cargo de manera constitucional. No consiguió el apoyo de lo que quedaba de la élite peruana, quienes más bien trataban de acercarse a Cáceres. Este grupo estaba formado mayoritariamente por antiguos miembros del Partido Civil, con un ánimo de recuperar la doctrina
anterior y restablecer un gobierno civil en la República. Entre la guerra civil y el exilio, de acuerdo a la Asamblea Constituyente de 1884, no. Sin embargo, pues no, digamos, este prefirió permanecer en el poder y exigir sometimiento incondicional a Andrés Avelino Cáceres. Por su parte, Cáceres procedió a proclamarse presidente el 16 de julio de 1884, argumentando el quiebre del orden constitucional. Como digamos, como chiquitos que se estaban peleando por un juguete, pues ahí sí estaban, como si fuera el mandato. Las fuerzas de Iglesias y Cáceres en un primer momento se enfrentaron en Lima y después en Trujillo. Ante sus derrotas en la costa norte, Cáceres se retiró al centro-sur, donde pudo reorganizar su ejército para volver a atacar. Para 1885, después de un enfrentamiento en la Sierra Central y otra derrota en Lima el 3 de diciembre de 1885, Iglesias renunció a la presidencia. Antonio Arenas, presidente del Consejo de Ministros, asumió la presidencia, dando paso a una transición constitucional. Iglesias partió al exilio en España, le regresó al ser elegido como senador por Cajamarca y todo ello. ¿Cómo, digamos, fue su mandato de Miguel Iglesias en la presidencia? ¿No? A ver, ¿qué hizo el presidente regenerador? Digamos, no le echemos toda la culpa a Iglesias. Sí, no le echemos toda la culpa, porque digamos, tuvimos una guerra, y en la cual, digamos, no todo estaba color de rosa para el que asumía esa presidencia. Es por ejemplo, ¿no? Digamos, ahorita no está todo color de rosa para el que asume la presidencia en plena pandemia. ¿O sí? A ver, no me equivoco, a ver. Porque, digamos, al emitir, bueno, su manifiesto Montán, la asamblea, bueno, constituyó para ello. En donde, digamos, también Cáceres no quería aceptar a Miguel Iglesias como presidente. Digamos, entre sus obras que figura Miguel Iglesias, está, ¿no? Después de haber firmado el tratado con Ancón, encarga, pues, ¿no? A Ricardo Palma la reconstrucción de la Biblioteca Nacional de Lima. Sí, encarga a Ricardo Palma la reconstrucción de la Biblioteca Nacional de Lima. Y digamos, como había una extraña enfermedad, también a Daniel Alcides Carrión, el héroe, ¿no? El mártir de la medicina peruana. Aceptó, pues, no, aceptó Miguel Iglesias. Su periodo fue de 1883 a 1885, y donde aceptó, pues, no, el Tratado de Ancón, darle parte de territorio a Chile. Le dio Tarapacá. Y Itán Nayarica estaba a su dominio chileno solo por 10 años. Solo por 10 años. Nada más. ¿Qué más creen que haya sucedido más? Porque, digamos, estaba así peleándose, pues. Estaban que se peleaban. No, luego de su proclamación como presidente del Perú, convocó a un Congreso Constituyente el 25 de diciembre de 1882, en que lo eligen y legitiman como presidente regenerador del Perú hasta el 1 de marzo de 1884. En dicho congreso se tuvo representantes de 10 departamentos del Perú: Amazonas, Ancash, Cajamarca, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Piura, San Martín, Tumbes.
de los cuales hubo 34 titulares. En ese mismo año se instaló en Arequipa el Congreso de la República del Perú con 64 diputados, quienes fueron representantes de Ancash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, Lima, Moquegua, Pasco, Puno y Tacna. ¿Cómo estamos, Pano? ¿Cómo creo que hayamos estado? Todo eso lo vamos a profundizar en la siguiente clase, el gobierno de Miguel Iglesias. Por hoy día no llevarán ninguna actividad, ya, no llevarán ninguna actividad, así que nos vemos en la próxima clase. Para el día miércoles a las 9 de la mañana. No, ¿cuándo nos toca? Sí, miércoles a las 9 de la mañana. Cuídense, que tengan un bonito día.